En el vídeo de hoy vamos a ver cómo generar un registro de actividad, es decir, una tabla donde van a quedar registradas las actividades que hace cada usuario, es decir, si yo elimino un registro, si modifico un registro o lo que podríamos llamar un log. Si te interesa este tema, quédate en el vídeo. Bueno, recuerdan que habíamos hecho una aplicación para registrar las averías de nuestra maquinaria en nuestra empresa. Y esta aplicación la habíamos hecho para explicar cómo guardar en el Google Drive y también en los bots con reportes o informes, cómo guardar las imágenes en vez de la ruta. Eso lo hicimos en otro vídeo que se los voy a poner al final para que lo vean si les interesa, que es muy interesante. Bueno, lo que queremos hacer ahora es tener un sistema que cuando algún usuario elimine una de las averías, quede registrado quién lo eliminó, porque a veces cuando tenemos una aplicación de este tipo y tenemos varios usuarios, pues hay usuarios que hacen alguna cosa y pues no se sabe quién cometió el error, aunque realmente siempre es bueno saberlo para que no vuelva a ocurrir. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada nos vamos a ir a la tabla de los datos, pinchamos aquí en la parte de data, vamos a View Data Source y aquí tenemos la tabla que habíamos dicho con las imágenes y vamos a crear otra tabla que la vamos a poner aquí al final y le vamos a llamar Log. En esta tabla vamos a registrar quién ha hecho, en este caso, la eliminación de una avería. Vale, pues voy a registrar aquí una serie de columnas. Voy a escribir id-log tipo para saber el registro que vamos a tener de qué tipo es decir, si es un registro de eliminación. Podríamos hacer registros de todo tipo. Si es verdad que tengan en cuenta que cuanto más información manejemos en nuestra tabla, pues al final llegará un momento que se va a ralentizar. Entonces esto hay que hacerlo un poquito sin pasarse, ¿vale? Entonces, lo que vamos a guardar es un campo o una columna id-log, una columna tipo, una fecha, una hora, la avería que se ha eliminado y el usuario que ha hecho esto. Bueno, una vez que hemos hecho esta tabla, nos vamos a la aplicación y vamos a añadir la nueva tabla, que es log. Le damos a guardar y añadir. Y nos va a aparecer aquí la tabla nueva, ¿vale? Entonces aquí tenemos que hacer una serie de cambios en la tabla log. Lo que vamos a hacer es, en el id log no le vamos a hacer nada porque se lo vamos a hacer después. En el tipo tampoco le vamos a hacer nada. En la fecha le vamos a poner tipo date. La hora tipo time. La avería es texto y el usuario es texto. Vale, entonces ya tenemos la tabla configuradas los campos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un bot. Nos vamos aquí a Automation, que es donde se crean los bots, y vamos a crear un bot nuevo. Crear nuevo bot. Y primero pinchamos aquí en configurar eventos, crear un evento personalizado. Y normalmente aquí, para no confundirnos después, pues es bueno escribir los nombres de las cosas que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un log, ¿no? Le ponemos log. A este evento también tendremos que ponerle log. Y le vamos a decir que queremos que el bot se ejecute cuando haya un cambio de datos en los datos de la tabla, pero solo en las eliminaciones. Delete only, ¿vale? Mi inglés es de aquella manera. Le decimos que en la tabla avería y luego cuando pase esto, o sea, esto es lo que tiene que pasar, que hay algún cambio en la tabla avería, pero el cambio que sea de borrar algún registro. Le decimos que cuando pase esto vamos a hacer un paso, le damos a añadir un paso y aquí le vamos a poner crear un paso pues personalizado, ¿vale? Le vamos a poner log también. Log, vamos a poner log eliminar. Entonces, aquí en Run a Task
no vamos a poner en ninguno de estos elementos porque esto sería para hacer otras cosas, para mandar un correo, crear un fichero. Lo que vamos a hacer es pinchar aquí y vamos a elegir Run eData Action. Entonces, lo que le estamos diciendo es que cuando se produzca el evento, ¿cómo vamos a responder? Pues vamos a añadir una nueva fila. ¿Dónde? Pues en la tabla log. Y ahora aquí le tenemos que decir qué vamos a poner en cada campo cuando añadamos esa fila. Pues abrimos aquí, primero en id_log le vamos a decir que se ponga un unique ID. Le damos a guardar, es decir, el ID me lo va a generar automáticamente con un unique ID. Luego en la fecha pues le vamos a poner la función today. Luego en la hora le vamos a poner la función now. Luego en la avería le vamos a poner avería, que es la que se está borrando, ¿verdad? Y en tipo le vamos a poner eliminación, vamos a poner entre comillas, aunque creo que no hace falta, pero se lo voy a poner entre comillas, eliminación. Y ¿quién ha hecho esta eliminación? Pues user email, que como saben nos va a devolver el usuario que esté logueado en la aplicación. Vale, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora le damos a guardar para que se guarde el bot. Como ven, no es nada difícil, es bastante fácil. Entonces vámonos ahora aquí a la tabla. Entonces, ¿qué tendría que pasar ahora? Que si yo elimino uno de estos registros, pues se me registrara la eliminación en la tabla log. Primero que nada vamos a crear aquí en las vistas una nueva vista para poner el log o el registro y en la tabla log, ¿vale? Y le decimos que sea de tipo deck, por ejemplo. Esto simplemente es para ver los registros que nos va a ir dejando después, ¿vale? Entonces vamos a avería. Yo voy a eliminar esta fila de esta avería, ¿vale? ¿Estoy seguro? Sí. La borro. Entonces, cuando ya se actualice y se ejecute el bot, si yo me vengo aquí, pues tengo una línea que si me voy aquí, me va a decir el ID, que esto se lo podemos ocultar. Normalmente yo estos IDs los suelo ocultar porque no me sirven para mucho. Entonces yo en las aplicaciones normalmente suelo ocultarlo para que no se vean. Tipo eliminación, fecha, hora, la avería que se ha eliminado y el usuario que lo ha hecho. Vale, esto es lo que queda registrado aquí en esta. Si yo, por ejemplo, modifico cualquier dato de aquí y lo guardo, pues no se me va a guardar nada. ¿Por qué? Porque yo lo que le he dicho es que me haga un registro de eliminaciones. Si yo quisiera crear otro registro, pues fácilmente podría venirme aquí, le duplico el bot este y aquí, por ejemplo, a este le podría poner pues log eliminar y a este le podría poner log modificar, vale. Y entonces aquí en modificar lo que hago es que simplemente en vez de ponerle aquí delete only, pues le pongo updates only o updates only, vale, y le doy a guardar. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la acción que se realice, si yo hago una modificación en esta avería, cualquier modificación, vamos a cambiar la fecha, por ejemplo, le doy a guardar. Lo que pasa es que se nos ha olvidado una cosita, y es que en el log de modificar, aquí
en el tipo tendríamos que ponerle modificación. Y así, modificación. Y así, pues, nos quedarán más propio, ¿no? Porque si nosotros nos vamos ahora aquí, después de modificar este que hemos modificado, nos vamos al log registro, pues hay dos y este nos pone eliminación, pero nos tendría que poner modificación. Entonces este es el cortocircuito del sistema de refrigeración, que por ejemplo yo voy a ir aquí a rotura de correa, vengo, modifico cualquier dato, le doy a guardar. Entonces este es el log que me tiene que salir ahora aquí. ¿Ves? Y aquí ya me va a salir modificación. Si yo me meto aquí, me está hablando de la rotura de la correa de distribución máquina. Con lo cual tendría un registro de las cosas que yo necesite tener controladas, de las actividades de los usuarios. Otro método que podríamos usar para registrar la actividad y si no queremos crear bots, pues sería con una acción. Vámonos a acciones y vamos a crear una acción nueva sobre, este caso, sobre la tabla averías. Le damos aquí, crear una nueva acción, le vamos a poner registro de actividad, para no utilizar la palabra log, sobre averías, y le vamos a decir que añada una fila a otra tabla usando valores de esta tabla. Entonces, ¿para qué tabla vamos a añadir la fila? Y le vamos a decir que la añada a log. ¿Vale? Y aquí le vamos a hacer lo mismo que hicimos en el bot, es decir, en id-log le vamos a poner unique ID para que nos genere el ID automáticamente. Luego el tipo, le vamos a decir el tipo que queramos. En este caso el tipo no lo vamos a poder registrar. ¿Por qué? Porque en el bot tú puedes decirle el tipo de modificación que quieres registrar. Pero esto más bien va a ser un registro de utilización de la tabla. Es decir, cuando ha habido algo que se haya guardado, se va a producir la acción. Cuando la tabla se modifique y se guarde, va a producirse esta acción. Entonces en tipo le vamos a decir todos los tipos, ¿vale? Y en fecha lo mismo, today, fecha today, en hora now. Ya saben que estos son variables de AppSheet que nos van devolviendo la fecha actual, la hora actual, etc. Vamos a darle aquí ahora a la avería, que aquí tendríamos que decirle avería, es decir, la avería que vamos a modificar, y el usuario que va a hacer la modificación. Aquí le ponemos user email y guardamos. Y guardamos todo. Y la pregunta es, ¿cómo voy a hacer para que cuando se me guarde una modificación, o sea, es decir, cuando yo cree una avería y le dé a guardar, o cuando modifique algo y le dé a guardar, cómo voy a hacer para que se ejecute la acción que acabo de crear? Primero que nada, en la acción le vamos a poner do not display para que no nos salga aquí en ningún sitio de la aplicación, sino que se nos va a ejecutar la acción cuando guardemos el formulario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a las vistas y, como saben, tenemos las vistas normales de donde se ven los registros en línea o en fila, y luego tenemos las vistas de formulario, que son estas que están aquí, que pone form. En cada tabla donde hay un formulario pone form. Entonces en averías, en el formulario de averías, que es el formulario que arranca cuando abrimos esto aquí, este es el formulario de averías, que sería averías form. Si nos metemos aquí y nos vamos
a donde pone Behavior. Aquí podemos decirle que una acción se ejecute cuando se guarde el formulario. Entonces aquí tendríamos que buscar nuestra registro de actividad, se lo ponemos ahí como que cuando el formulario se guarde, se ejecute la acción. Le damos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es probar esto. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ir aquí, por ejemplo, modificamos la fecha, le damos a guardar y ahora nos tendríamos que ir al log registro. ¿Ven? Entonces aquí tenemos una acción que se llama todos, que si nos metemos aquí, una línea, perdón, una fila en la tabla log que nos ha creado lo mismo que anteriormente, ¿vale? Aquí, por un lado, se ha ejecutado el bot, nos ha creado una fila por la modificación y además de ejecutarse el bot, se ha ejecutado la acción porque le hemos dicho que cuando se guarda el formulario se ejecute la acción. Se lo hemos dicho aquí en Event Actions, que está en el formulario Averías Form. Y entonces es otra forma de realizar esto.